Hola amigos, Shaba, aquí estamos los pijameros. Nos reunimos todos los viernes y contamos cuentos, somos cuenteros. Hoy tenemos a dos cuenteros. ¿Tu nombre? Ale. ¿Tu nombre? Fer. Faltan acá cuatro pijameros que ya se rindieron al sueño. Adri, Álvaro, Maxi y Sofía que todavía no llegó. Vamos a empezar a contar los cuentos en un ratito. Muchas gracias a todos y somos los pijameros. Había una vez, habían unos 3 cerditos. Uno es grande, uno medio grande y uno un poco chico. Construyeron todas sus casas. Una fue de paja, otra de madera y el otro fue que tiene un buen material que es ladrillos. ¿Vino el lobo? Sí, vino el lobo, sopló la casa de paja y después se fue a la casa de madera. Ay, se cayó la casa de paja, ¿sí? Y se fue a la de madera. ¿Y qué pasó allí? También sopló y sopló y no resistía tanto. Después los dos cerditos se fueron a la casa que tiene un buen material. Ladrillo. Excelente. Sí, ladrillo. ¿Y qué pasó allí? El lobo sopló, pero no tenía fuerza. Hizo otro plan, andar por la chimenea, pero la chimenea estaba encendida de fuego. Después cocinaron al lobo y se lo comieron. ¿Y? ¿Colorín? ¿Colorín colorado? Este cuento se acabó. Muy bien. Público, El título se llama Los sentidos. Niño, vamos a cantar una bonita canción. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. ¿Los ojos para qué son? Los ojos son para ver. Y el tacto para tocar. Y el oído para oír. Y el gusto para gustar. Y el olfato para oler. Y el alma para sentir. Querer y pensar. Termino. ¿Este cuento? ¡Se ha acabado! Muy bien. Había una vez un señor que estaba encargado de la morgue, que es un lugar donde se guardan a los muertos. Y en la morgue este doctor estaba encargado de poder custodiar los cadáveres y tenía que limpiarlos para poder entregarlos a los lugares donde se hacen las sepulturas. Y en ese lugar, sentado a la noche en medio de ese lugar tan silencioso, vio de repente una de las mantas de una de las camillas levantándose. Y al hombre le parecía eso algo natural, porque con la rigidez cadavérica, que es cuando el cadáver se va poniendo duro porque ha pasado el tiempo, entonces es normal que a veces los músculos estiren y entonces hace como si fuera que el cuerpo se mueve. Pero en realidad la persona ya estaba fallecida. Entonces en ese momento él le pareció que eso era normal y cuando reaccionó entonces fue hasta ese lugar y acostó otra vez el cadáver que se había levantado medio cuerpo. Fue otra vez a seguir con su cena, continuaba en ese lugar y vio que el mismo cadáver levantaba otra vez el cuerpo hasta media altura con la manta blanca encima. Eso le pareció raro porque 2 veces no podía ocurrir con el mismo cadáver. Entonces cuando se levantó, porque no había terminado de cenar todavía, fue hasta ese lugar y antes de que pueda acercarse al cadáver, estando a unos metros, vio algo blanco que se mudó a otro cadáver que estaba al lado, a otra camilla. Y el cadáver que se había levantado se acostó automáticamente otra vez. Eso le hizo temer a este encargado y cuando salió de aquel lugar de la sala para poder llamar a otros compañeros y certificar lo que él había visto con sus propios ojos,
vio que en el medio de la pared cruzaba algo blanco frente a él. Él no supo ver si es que era una persona, si es que era... qué era, pero era algo blanco que había traspasado la pared y había cruzado la pared al otro lado. Y en ese momento fue que él se dio cuenta que solamente él era el único testigo de aquello que estaba observando. Fue hasta el pasillo principal, estaba amaneciendo, y vio que una de las personas que estaban acostadas allí en ese lugar se levantó y fue hasta la parte enfrente del sanatorio. Pero esa persona que se había levantado era un vagabundo que vivía hace bastante tiempo postrado en el suelo. No era una persona que habitualmente se moviera mucho. Se levantó con tanta fuerza, con tanta energía, caminó con tanta determinación, que él supo que no era el alma o el cuerpo de ese vagabundo que se había levantado, sino que era posiblemente el alma que había escapado de la morgue y había ido a ocupar el cuerpo de esa persona. ¡Qué bárbaro! Colorín colorete, se acabó este cuento repurete. Bueno, yo les voy a contar un cuentito bello. Se llama Caperucita Roja. Bueno, ustedes sabían que Caperucita Roja no era una niña, que antes se trataba de una jovencita, era una adolescente. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Se supone que Caperucita Roja era una niña muy linda, chiquitita, bonita, que utilizaba una caperuza roja. Caperuza viene a ser como Una capucha. una capucha, una manta con capucha. Caperucita Roja un día tenía que ir a llevar unas tortas a su abuelita, pero ella tenía que pasar un largo bosque tenebroso. Entonces, ¿qué hizo Caperucita? Ella sabía que tenía que llegar a la casa de la abuelita. Entonces un día le dice a la madre: Caperucita, Caperucita. Sí, mamá, ¿qué quieres? Ven y lleva las tortas a tu abuelita. Sí, mami. Entonces ella se pone la caperuza, agarra la canasta y se va. Se iba ella, Caperucita, por el bosque con la caperuza y escucha un ruido. Un ruido. ¿Y ese ruido? ¿Qué era ese ruido? Era ¡au! Y luego vio ¡Lobo! algo que se movía y se movía y iba nuevamente caminando. Entonces ella vio y se le apareció un lobo feo. ¡Opa! Un lobo. Entonces dijo ella: ¿y tú? ¿Quién eres? Yo seré tu abuelita. Más adelante te esperaré. Entonces, buena abuelita, le dijo. Entonces se va ella caminando, llega a la casa de la abuelita. Entonces toca la puerta. Entra, Caperucita, le dice la abuelita. Entonces Caperucita entra. ¡Ah! Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son Para verte mejor, mi niña, le dice. Oh, abuelita, pero qué boca grande más tienes. Ay, son para comerte mejor, le dice, le agarra. Y entonces se le agarra y le comió a Caperucita. Pero de repente estaba a ver, ¿quién era que estaba? Un cazador. Un cazador que estaba pasando por ahí. Entonces, ¿qué hizo? El cazador? Escuchó que Caperucita le estaba gritando. Entonces entró y le salvó. ¿Y cómo fue que le salvó? Entonces le abrió el estómago. Le abrió el estómago al lobo y le sacó Caperucita. Dios mío, y le dijo Caperucita: gracias, señor cazador. Si no usted, yo no fui
Entonces el lobo se fue y dijo, yo me voy de acá. No murió el lobo. Le cerró otra vez su herida. Y bueno, colorín colorado, el cuento se acaba. Zorra que comió demasiado. Érase una vez una zorra muy glotona que solía levantarse tempranísimo para salir a buscar alimentos por el campo. Comer era su pasatiempo favorito y nunca le hacía ascos a nada. Un puñado de insectos vivitos y coleando, media docena de castañas, algún otro arándano arrancado a mordiscos del arbusto. Cualquier cosa servía para saciar su voraz apetito. Por regla general no solía tardar mucho en encontrar comida, pero en una ocasión sucedió que por más que rastreó la tierra no halló ni una mísera semilla que llevarse a la boca. Tras varias horas de inútil exploración, el sonido de sus tripas empezó a parecerse al ronquido de un búfalo. ¡Madre mía! ¡Qué hambrienta estoy! Si no como algo pronto me voy a desmayar. Estaba aún triste de rendirse cuando a cierta distancia detectó la presencia de un joven pastor que cuidaba del rebaño. El muchacho estaba sentado sobre la hierba, tarareando una alegre melodía, mientras las ovejitas correteaban confiadas a su alrededor. La zorra se ocultó para poder vigilar sin ser descubierta. Detrás de este matorral estaré bien, dijo. Durante unos minutos no pasó nada de nada, pero de repente el chico dejó de cantar y miró al cielo con especial interés. Está comprobado la posición del sol para saber si ya es la hora del almuerzo. La avispada zorra tenía toda la razón, y sí, eran las 12 en punto del mediodía. Sin perder más tiempo, el pastor extendió un mantelito de cuadros sobre una roca y sacó variadas viandas de una pequeña cesta. Vaya, vaya, vaya. Creo que mi suerte acaba de cambiar. Desde donde estaba pudo distinguir una cuña de queso, una hogaza de pan blanco y un racimo de uvas, gordas como huevos de codorniz. Todo tenía una pinta impresionante e inevitablemente empezó a salivar. ¡Oh, se me hace agua en la boca! Me quedaré quietecita y en cuanto se largue me acercaré a investigar. Con suerte podría lamer las migas que se me haya caído al suelo. Hecho un manojo de nervios, esperó a que al chico finiquitara lo que para ella era banquete digno de un faraón. Bien, parece que ya ha terminado porque se ha puesto en pie y está sacudiendo el mantel. Se irá ya o antes se echará una siesta. Esto cavilaba la zorra cuando ante sus ojos ocurrió algo sorprendente. El pastor envolvió la comida sobrante con el mantelillo de cuadros y la introdujo en un agujero excavado en el tronco de un viejo árbol. Seguidamente dio un fuerte silbido para agrupar a las ovejas y se las llevó todas juntitas de vuelta a la granja. Por todos los dioses, qué fortuna la mía. El pastor trajo tanta comida que ha reservado una parte para mañana. Pues lo siento mucho, pero todo eso me lo voy a tragar. Yo a la de 3, 2, 1, ya. La famélica zorra salió disparada hacia el árbol, trepó por todo el tronco con la rapidez de una rata y se metió dentro del hueco. El espacio era estrecho y pequeño, pero consiguió llegar al fondo y encontrar el tesoro. En cuanto tuvo el paquete en su poder, desató el nudo y prácticamente a oscuras se puso a devorar. Mientras lo hacía, pensaba: «Oh, madre mía, qué rico todo, el pan todavía está templado y este queso casero es realmente exquisito. Y las uvas, ¡ay, las uvas, qué dulces son! Antes reviento que dejar un poco». Comió tanto y tan rápido que su panza se hinchó hasta adquirir el aspecto de un enorme globo y a punto de explotar. Como te puedes imaginar, cuando quiso irse no pudo hacerlo. Darse cuenta de que estaba atrapada y empezar a chillar como una loca fue todo uno. «¡Socorro, auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor!».
La angustia se apoderó de ella y empezó a llorar. Sáquenme de aquí, no puedo salir, no puedo salir. Una zorra de una misma especie que paseaba cerca escuchó sus gritos retumbando en el interior del árbol, muerta de curiosidad. Escaló hasta el orificio y asomó su peluda cabeza. ¿Qué sucede? ¿Quién anda ahí? La zorra atrapada saludó a la desconocida y le explicó la gravedad de la situación. Hola amiga, gracias por atender a mi llamada. Verás, he visto a un pastor introducía restos de su almuerzo dentro de esta cavidad y entré para comerlos. Entiendo. ¿Y dónde está el problema, compañera? Pues que resulta que he engordado tanto que he quedado encajada. ¿Encajada? Sí, no puedo moverme. Oh, ya veo, déjame que piense algo. La zorra libre se rascó la cabeza mientras intentaba dar con una solución. No encontró ninguna y se lo soltó con toda la sinceridad a la prisionera. Lo siento, pero nada puedo hacer. No tengo herramientas y no conozco a ningún pájaro carpintero que pueda romper la madera con su pico. Pues localiza un par de castores. Dicen de ellos que son grandes roedores y que excavan cualquier cosa que se les ponga por delante. Imposible. Los familiares que conozco viven junto al lago a más de un cuarto de hora de camino. Piensa algo para liberarme de inmediato, por favor. Amiga, lo lamento mucho, pero créeme, cuando te digo que tu única opción es esperar a que pase la noche, cuando esa barriga recupere la forma que tenía, podrás salir. ¿Qué? ¿Cómo dices? Sí, querida mía. Así son las cosas. Si quieres volver a ver la luz y recuperar tu vida, tendrás que cultivar esa virtud tan importante que todos debemos tener y valorar. Ah, sí, ¿y qué virtud es esa? La paciencia. La respuesta no podía ser más clara y contundente, así que la zorra tuvo que admitir que no le quedaba otra que relajarse y esperar el tiempo necesario. Moraleja. Esta fábula nos enseña que hay problemas que se resuelven solos. Simplemente hay que mantener la calma y esperar que vengan tiempos mejores. Había una vez una casa donde estaban varios niños. Uno de ellos se llamaba Ale, el otro se llamaba Fernando. Habían también otros más pequeños, una llamada Sophie, otro llamado Alvarito, otra Adri y uno muy pequeño llamado Maxi. Habían dos invitadas, una llamada Monse y la otra llamada Steffi. Estaban toda la familia. ¿Y qué pasó? Ale y Fernando eran chicos muy pícaros y salieron un ratito a la calle. ¿Y qué pasó en la calle? Oye. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Pasó un tipo malo. Y le dice, yo será, le dijo. Y Ale se fue. Y le dijo, será venir, le dice. Y se fue Fernando. Y cuando se iban caminando allí en la esquina, ¿qué pasó? ¿Quién venía de aquel lado para salvarle? Un policía. Un policía. Y era un amigo de Ale y de Fer. ¿Y qué pasó? Les trajo otra vez de vuelta. Y Ale y Fer le dijeron al policía, este señor es el que nos quiso llevar de nuestra casa. Y entonces la policía le llevó detenido a la persona que intentó llevarse a Ale y a Fer. La moraleja es que no hay que salir de la casa sin avisar. Permiso. Sin permiso. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué entonces este cuento, colorín colorado? Este cuento cuento se ha acabado. Acabado. Muy bien. Ahí está.